Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Muchísimas gracias a todos por creer en todos mis proyectos. Gracias a Dios, a todos. Bueno, todos no, ya lo sabemos. Pero muchísimas gracias por el apoyo recibido. Señoras y señores, vamos con la intro. Señoras y señores míos, Amouage Boundless. En la parte interior, pues todo un concepto, todo la recreación olfativa que nos ofrece Amouage y un mogollón de notas declaradas aquí que es brutal. Las voy a leer después. Ahora, mientras tanto, pues toca lo que es el estuche. Ya sabéis que está en formato libro, abre completamente en formato libro y dentro tenemos lo que es la botella, una botella que tiene muchísimo peso y que efectivamente el tapón es imantado, un tapón de color marfil y un vaporizador que a mí no me gusta. Este vaporizador es cortito, pero no sale nebulado, sale perfecto en el sentido de que hace su función, pero no tienes la sensación de tener algo entre manos que te incremente la experiencia. Esa es la palabra. Aquí creo que están un poquito flojos, pero por lo demás vamos con lo que vamos, que son todo el mogollón de notas. Antes de nada, y para que no quiero que se me pase, pero ya no hago más corte porque ya cogeré la caja y directamente lo voy leyendo. Ya sabéis que todas mis unidades de Amouage son de Oman, procedencia Oman y que iba a comentar, sí, concentración eau de parfum, que no lo había dicho. Ahora me hago con la caja y me tengo que quitar las gafas porque si no esto no lo veo. Claro. Entonces lleva naranja sanguina, cardamomo, jengibre, elemí, frankincenso, lleva también mirra, vetiver, pachuli, madera de kayak, aceite de papiro, benzoína, vainilla bourbon en absoluto, coco absoluto, tabaco absoluto y musgo de roble absoluto. ¿Hay algún absoluto más? Porque no, como hay tanta consideración, no, está todo. Los absolutos van al final y comprenden todo lo que es a partir del coco. Coco, tabaco y musgo de roble en absoluto. Bueno, pues vamos a lo que vamos. Que es a coger, efectivamente, esta de aquí. Pero es que me estoy dando cuenta de que las gafas las tengo fatales. Voy a limpiarlas. A ver, lo que pasa es que al vaporizar, sale vaporizado, hago así y al traerme las partículas que va saliendo para la cara, pues las gafas se llenan de perfume. Vale, ya lo he dicho. A ver, señoras y señores, una fragancia muy masculina. Yo aquí no veo que sea unisex para nada. Así que lo siento, chicas, esto es una fragancia para machotes. Pero para machotes, de verdad, lo digo en serio. O sea, la intención que lleva es muy, 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 muy marcadísima. Bueno, a ver. Una fragancia que tiene mucha impronta. Es decir, tenéis 2 metros de estela, 2 metros de proyección, pero aquí es que nos vamos a ir a 2 horas, 2 horas zumbando muy, muy, muy fuerte, ¿vale? Luego se va retrayendo y luego se va a quedar pues siempre a 1 metro. 1 metro, pim pam, durante más de 10 horas sin necesidad de reaplicar. Es muy monstruito, porque claro, está cargadísima de absolutos, lleva también un montonazo de aceites y esto se nota. Se nota. Se nota y se siente en el ambiente. Yo encantado. Bonica. Es de mis favoritas. Pero también tengo que decir, y además estoy dando buena cuenta de ella, llevo la botella... llevo la botella, como llevo la botella. El caso que... a ver, hay que entenderla que creo que es una fragancia completamente invernal. No creo tampoco que sea una fragancia para ponértela ni tan siquiera en las noches de verano. Es atosigante, ¿vale? Entonces, donde realmente se muestra bien, elegante, es con frío. Para el verano no sirve. El verano te lo pones y es demasiado. Está muy cargada de inciensos, muy cargada de esos toques resinosos que al final te terminan embriagando. En la salida, venga, vamos a manchar las gafas. En la salida notas ligero toque frutal por efectivamente... A ver, declarado, viene la naranja, pero hay algo más con un toque de fruto seco.
Y además es que se nota. Pero ahí nos quedamos, ¿de acuerdo? Luego, efectivamente, es que no tienes, cuando te la aplicas, no es una fragancia, además cuando te la aplicas, me la voy a echar yo aquí ahora, no es una fragancia en la que tengas ese feeling de que llevas algo también que está adornado con flores. Es un feeling distinto. Es un feeling como mucho más balsámico, no resinoso, sino más balsámico, tiende hacia lo balsámico. Y la hacen, de verdad, te lo digo en serio, que sea plenamente masculina. Pero muy tío. Es muy, muy tío. Así que entiendo que esta fragancia sale un poco del rango al que se puede estar acostumbrado porque no tiene marcados matices florales, que es la conclusión. Creo que efectivamente que sí que lleva flores, está clarísimo, o al menos llevará sus moleculillas artificiales, ¿por qué no? Puede llevarlas perfectamente sin ningún tipo de problema. De hecho, en la composición reza ahora mismo, por ejemplo, si hago así y miro la composición, porque esto lleva evidentemente, pues lleva geraniol, por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Lleva alfa isometilionone también, con lo cual tenemos toques de iris dentro de la propia composición, pero no es una composición que sea tal que nadie se piense que va a salir el alfa isometilionone dándolo todo, pensando que vais a tener una fragancia rica en iris, porque no es así en absoluto. Por eso digo que a pesar de que no recen, y ni tan siquiera rezan aquí dentro, en las notas declaradas no vienen, pero claro, luego le das la vuelta y ves que efectivamente en la composición sí que lleva cosicas que le dan toque floral, pero es que no salen. Es que de verdad que no salen. Aquí en Boundless no sale nada, cero. Tenemos mirra, tenemos cardamomo, sentimos el LMI que aporta resina, pero sobre todo, es un toque balsámico que hace que se te abra la nariz, expandir y expanda pulmón, ¿vale? Esto ya lleva tiempo aquí, ¿eh? Y se mantiene fresca, pero se mantiene densamente fresca. No es algo que digas, ¡wow! No. Y además, también tengo que decir que cuando se procede al secado más absoluto y completo, el musgo de roble sale. Y además es que se siente mucho. Es un musgo de roble que conforme va avanzando la fragancia va creciendo. Entonces va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Una vez que ya se van quedando más matizados, todo lo que son el incienso, la mirra, todo esto se va matizando más. El LMI se va matizando un poquito más, va tendiendo a ir abajo. Bueno, no es que se matice, realmente me estoy explicando mal. Es que va perdiendo y entonces ahí es donde viene más el musgo de roble y va cogiendo más consistencia. Pachuli que se siente verde, no es un pachuli cremoso en absoluto. Aquí tenemos una recreación del pachuli que es mucho más verde, pero claro, tampoco es el protagonista, porque aquí hay que entender esta Amouage Boundless como un todo. Es un todo. Pero es un todo que no está equilibrada del todo, porque el incienso sale y los toques balsámicos también están ahí marcando. Vuelvo a repetir, hay algo que la vuelven también un poquitín más especial, porque yo siento perfectísimamente un toque de fruto seco. O sea, tenemos esa naranja sanguina que está adornada por un fruto seco o por varios, ojo, cuidado, pero se siente, es que se matiza muy ahí. En las notas medias no os penséis que vais a encontrar, de verdad lo digo en serio, flores, porque no aparecen, porque es mucho más o mucha más la fuerza del resto de la composición. Una fragancia que entiendo que se puede emplear en invierno, como ya he dicho, y que no entiendo versátil en absoluto, pero en invierno cuando sea, ¿vale? Y siempre medida, porque para una oficina... Si lo echas en una oficina tienes que darte como mucho 2 atomizaciones al cuello y hacer así como yo hago muchas veces y coger e impregnar también sin frotar, simplemente es hacer así, ya está. Impregnar muñeca, ¿vale? Porque puede ser excesivo. No me estoy pasando lo que estoy diciendo, es una realidad, es mi realidad, es lo que a mí me pasa con ella, o sea, no hay otra. Y luego ya para ocasiones especiales me gusta hasta incluso para los novios, por ejemplo, para los divorcios, para cosas así contundentes. Mola, está muy chula para eso, ¿de acuerdo? Para un día a día
tengo mis dudas, ¿vale? Para un día a día continuo tengo mis dudas con ella. Creo que es una fragancia lo suficientemente especial para utilizar en ocasiones especiales, ¿de acuerdo? No es una fragancia tampoco que pueda encontrar elegantona. No es elegante. Se presta mucho a vestir sport también, ¿eh? Pero no es una fragancia elegantona de que voy aquí arreglado, de que te pasas con la corbata, que no sé qué. No, la encuentro más un término medio sport que no tanto en cuanto para ir ahí empaquetado. Si alguien tiene que ir empaquetado precisamente son los novios. En un novio sí me gusta. Pero para algo de más de diario, que es lo que tengo yo en la cabeza, ahí dándome vueltas todo el tiempo, para estar en, por ejemplo, la oficina, a diario en una oficina, no. Pero sí puntualmente en una oficina. No es para usarla todos los días. Te la puedes poner puntualmente. No es la típica fragancia de todos los días. Lo siento, hay perfumería de Amouage que sí es para todos los días, que además he presentado, pero esta no. Esta tiene su momento y su lugar justo, ¿vale? Te lo puedes poner cuando te dé la gana, pero en su momento y en su lugar justo. Eso ya lo tenéis que decidir vosotros, ya no entra en mi... Pero por favor, vuelvo a decir, esto no es una fragancia unisex, ¿eh? Es muy, muy tío. Muy tío. Es que una mujer oliendo a toques balsámicos y cargadísimos de mirra, a mí me cuestan, ¿vale? Me cuestan mucho, mucho, mucho. Nota especial con respecto, por ejemplo, también al tabaco y el cuero. Están trabajados de forma animálica también. O sea, es que... O sea, me refiero... El tabaco es el tabaco y es un tabaco seco. Matizando levemente, pero ahí zumbando. O sea, es que se nota. Y es un cuero animálico, no es un cuero cremoso para nada. Entonces, por eso digo que está más cargada de intención masculina que no de femenina, pero vamos, es que la femenina yo, por lo menos con ella, es que estoy así, es que la estoy... Bueno, estos ya son por lo menos, y además estoy seguro de que van a ser 2 días, es seguro, aquí oliendo el estudio a Boundless. Porque sí, porque yo sé que es así. Entonces... pues nada, yo creo que ya estaría todo dicho, la estela, la proyección, la duración, los momentos. Ya sabéis que vais a tener más de 2 metros de estela, garantizados, o sea, sin ningún tipo de problema. Luego si ir abajo, no necesitáis reaplicar para nada, cae en la ropa y está impregnada lo suficiente como para no tener que reaplicar nada. Creo que es una fragancia que se hace mucho disfrutar y que por eso además lo bonito que tiene es que... Al estar tan cargada de intención, no es usarla cuando en las ocasiones que digas, de verdad, ahora es tu momento y te cojo y te uso. Y entonces es cuando la disfrutas más, porque no es una fragancia que sea para el diario. Venga, vamos, venga. Al final te terminaría cansando tantísima intención y tanta impronta como tiene. Pero puntualmente, a lo largo de la semana, por supuesto, a muerte con ella. Señoras y señores, que me despido ya de ella. Encantado de estar con todos vosotros y me despido diciendo una cosica muy bonita en alemán, que es Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.